Bien, muchachos. Vamos a tratar diversos temas el día de hoy. La sesión pasada quise presentarles el programa. No todos lo habían visto. Espero que a estas alturas ya lo hayan visto todos. Y, y quiero hacer la presentación ya formal del curso, la Lectio Inauguralis. Si hay alguien que no sabe lo que es la Lectio Inauguralis, dígame para explicarlo con toda confianza. Pero bueno, antes de empezar con esto de la Lectio, hoy que estamos a 4 de agosto de 2021, me gustaría saber si hay alguien que no haya visto el programa todavía a estas alturas, que no lo haya revisado. Todos. Sí, yo en lo personal sí lo revisé. Ok. Igual, profe, yo lo revisé también. Ok. Entonces, damos por hecho que todo el mundo ya conoce el programa, ¿verdad? Muy bien, fantástico. Pregunta. ¿Cuántos no son de historia? ¿Quiénes no son de historia del grupo? Yo, maestro, ¿De dónde viene? vengo de literatura. Ah, fantástico. Bienvenido. ¿Quién más? Todos somos de historia. Sí. Les pregunto porque, bueno, pues es muy importante tener intercambio con compañeros de otras clases, de otras carreras, perdón, y hay tópicos, hay enfoques que se tienen en otras áreas del conocimiento que nos sirven mucho en historia. Y por otro lado, no quiero obviar que estamos llevando una clase para puros historiadores y no hacer ciertas aclaraciones, hacer ciertas observaciones a lo largo del semestre. Bueno, entonces me gustaría empezar la exposición explicando por qué elegí la figura de Lutero como emblema del curso. ¿Por qué Lutero? ¿Es un proselitismo religioso? Bueno, claro que no, por supuesto que no. No es un tema de proselitismo religioso, pero me parece que Lutero es una de las figuras que pudiera representar el trabajo que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Lutero, el día de ayer hablábamos en la clase de filosofía de la historia que Marx es un filósofo simple y sencillamente necesario para entender la historia de la humanidad. Es decir, para bien o para mal, Marx influyó a la humanidad y la humanidad es lo que es en parte por sus ideas. No lo estoy presentando ni como el demonio ni como un salvador. Simple y sencillamente, Marx desarrolló una serie de conceptos, una serie de teorías que han influido mucho a la humanidad. En el caso de Lutero, Profesor, se está trabando todo. ah, caray.
¿Me oyen ahí? Sí. Pues yo lo escucho bien. Sí, perfecto. Yo lo escucho. Ya me destrabé. Sí. Sí, sí. Sí, y ahí Sí. ya se escucha bien. Gracias, Wendy. Con confianza ustedes díganme cuando se está trabando. ¿Sí? Ok. Les decía que en el caso de Lutero pasa algo más o menos parecido. Sí. El cristianismo, que es una fe, que es un sistema de organización social, que es una filosofía, que es una forma de vida, de las más influyentes que hay en el mundo, se vio severamente, no voy a decir afectada, pero se vio severamente influida por las ideas de Lutero. ¿Sí? Y no me refiero nada más a la tradición protestante, me refiero a los mismos católicos. La iglesia, lo estoy diciendo con todo respeto, si en algún momento llego a decir algo en esta o en otras sesiones que ofenda o violente la fe de alguno de ustedes, dígamelo con toda confianza y rectifico o modero lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Ok, profe, entendido. Ok. Aquí no se trata de venir a fastidiar a nadie. Entonces, voy a ser muy cuidadoso con lo que les voy a decir para los que son católicos, sobre todo. Las ideas de Lutero generan una iglesia después de la Reforma diferente a la que había antes de la Reforma. ¿Sí? Lutero tenía un defecto muy grave. Era sumamente inteligente. Es decir, si hubiera sido un predicadorcillo de esos que se paran en la plaza pública y que empieza a despotricar contra la iglesia y que empieza a criticar sin ton ni son y sin conocimiento y de los que dicen, bueno, pues es que yo soy iluminado y es que el Señor me ha tocado. No, no. Lutero es formado por la iglesia en el estudio de la Sagrada Escritura. Y ustedes han de saber que es difícil completar los estudios en Sagrada Escritura en la tradición sacerdotal católica. No cualquiera completa estudios de esa naturaleza, y en la Edad Media menos. Bueno, finales de la Edad Media. Entonces, en ese sentido, Lutero empieza a desarrollar una serie de ideas, empieza a desarrollar una serie de cuestionamientos, de interpretaciones, que las quiero dejar así como interpretaciones, ya ustedes le pondrán el calificativo que quieran, de tal manera que la iglesia tiene que reaccionar ante los postulados de Lutero. Que dicho sea de paso, la iglesia para atajar la reforma tuvo que ponerle gallos del mismo tamaño que Lutero. ¿Sí? Una de las reacciones más importantes, uno de las acciones más importantes de la contrarreforma es la fundación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que estamos hablando de uno de los brazos más importantes de la Iglesia Católica, ya desde la perspectiva estratégica, ya desde la perspectiva de la fe, ya desde la perspectiva de la educación, de la difusión de la fe. ¿Sí? En las regiones del mundo donde hay que evangelizar, donde hay que llevar la fe católica con especial tino, mandan a los jesuitas.
Son algo así como las fuerzas especiales de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que provocó Lutero. Por mencionarles tan solo una de ellas. Entonces, me parece que Lutero encarna, por un lado, un personaje que está adscrito a una tradición religiosa. Ustedes han de saber que Lutero era agustino, era un padre agustino. Por otro lado, Lutero propone una reconfiguración de la iglesia, que a fin de cuentas esa reconfiguración tiende a volver a la iglesia primitiva. Y por iglesia primitiva no me estoy refiriendo a una iglesia retrógrada, sino una iglesia que tiene conexión directa con el evangelio. Las comunidades pequeñas, el ejercicio de la fe en núcleos cerrados, en el sentido de que son comunidades en las que todo el mundo se conoce. Y Lutero, cuando le preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué? Pues yo soy cristiano. Pero al decir cristiano, quiere decir, yo lo que hago es finco mi fe en el Jesús de los evangelios. Y de hecho, hay muchas formas en las que ha sido calificado el movimiento luterano o la tradición luterana. Algunos le dicen, bueno, pues es que es evangélico. Otros que han intentado reformar, o mejor dicho, reforzar, no reformar, reforzar o irse a las raíces de la ciudad de Lutero, se hacen llamar luteranos. En fin, Lutero no nada más hace exégesis de la Biblia, no nada más cuestiona la autoridad. Lutero desarrolla una serie de ideas que engendran sistemas políticos. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. No podemos entender, por ejemplo, la conformación de la América española y la América británica y francesa prescindiendo de la ciudad de Lutero. Aunque Estados Unidos originalmente se constituye a partir de principios puritanos, anglicanos, hay elementos luteranos muy importantes o de luteranismo muy importantes. Sí. Entonces, y aparte, no sé si les he contado, muchachos, si hay alguien que no lo sepa, dígamelo y le vuelvo a echar la piña. No sé si les he contado la historia de que Lutero era alguien muy interesado en la mitología germánica. No, profe. No. Yo no había escuchado de eso. Ok. Déjenme les presumo. Esta cochinadita de libro. ¿Sí? Die Fabel, las fábulas. Miren, hasta me la autografió Lutero. ¿Se creen? Esta cochinadita de libro, de folleto, lo anduve buscando por Alemania y no se imaginan lo que batallé para conseguirlo. Lo conseguí en la casa museo de Lutero en Wittenberg. Es la ciudad donde él predicaba y donde está esta famosa parroquia, que ahorita es católica, donde clavó las 95 tesis en la puerta. Dicho sea de paso, esa puerta está en
en el Museo Casa de Lutero. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Yo, profe, porque tenía Sí. una duda. Adelante, adelante. Entonces, ¿Lutero se puede considerar que era conocedor de la EDA? Ujú, ujú. Hacia allá va la piña, sí, sí. No le llamaban la EDA como tal, ya el concepto de EDA es posterior, pero, mano, que si les cuento, bueno, de una vez les cuento la piña de la EDA. Lutero era un tipo que, entonces les decía, el librito ese es muy difícil de conseguir y recopila una serie de fábulas que, que Lutero fue recopilando a lo largo de los años. Le gustaban las historias, la mitología. Dicen que Lutero era alguien muy agradable y que en su casa recibía comer a pobres, a campesinos, a leñadores, a pastores, que dicho sea de paso, digo, es una cosa que he encontrado en varias fuentes. Dicen que Lutero nunca se quitó el hábito de cura, aún estando fuera de la iglesia. ¿Esto es así o no es así? No sé, pero hasta los mismos protestantes lo dicen. ¿Sí? Entonces, cuentan que Lutero era un tipo muy agradable, muy buen conversador, y que después de comer había una sobremesa y se ponían a platicar de temas muy diversos. Entre ellos, le gustaba contar mitos germanos que había escuchado de gente del pueblo, de brujas, de parteras, de leñadores, de pastores, de campesinos, de cerveceros, etcétera. Y las empezaba a contar en la sobremesa. Entonces, nunca falta por ahí un listillo que empieza a tomar nota de lo que se cuenta. La primera recopilación formal, entre comillas, de mitos germanos se le debe a la comunidad protestante de Lutero. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a interpretar al mono este en otra dimensión, porque Lutero también en la cuestión política sirve para fundar, para replantear, para enriquecer movimientos literarios, filosóficos, políticos en Alemania y en Europa todavía en nuestros días. ¿Sí? Entonces, Lutero no es un hijo de vecina venido a menos. En Lutero convergen muchos puntos de la religión. Digamos, Lutero es una de esas muestras en las que se nota que la religión, lo religioso, es una especie de onda expansiva que involucra muchísimos aspectos de la vida. ¿Sí me explico? Desde lo espiritual hasta cosas tan profanas como la política. ¿Vamos todos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Siguiendo con la perdón, y lo que preguntaban de la EDA. Nota al pie de página. Para quienes no sepan, a ver, déjenme les enseño la EDA.
Para quienes no sepan lo que es la Edda, ¿qué lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Yo, Sí. sí. Die Händellieder der älteren Edda. La Edda heroica o la poesía heroica de la Edda. ¿Sí? Die Jüngere Edda des Snorri Sturluson. La Edda primera o la Edda, sí, la Edda primera o la Edda joven, la joven Edda de Snorri Sturluson. Miren, la Edda es una recopilación que se hace de mitos germanos que hablan de Loki, que hablan de Freyja, que hablan de Thor, que hablan de Odín, de Mugin y de los cuervos que tenía Odín. Ahorita me acuerdo. Odín tenía dos cuervos un cuervo en cada hombro y un cuervo iba. Hugin y Munin. Y Munin, exacto, Hugin y Munin, claro. Viajaban de uno tomaba, digamos, una parte del mundo y la otra parte, veían lo que pasaba e iban de chismosos con Odín. Entonces, Odín por eso siempre estaba enterado de todo, porque tenía cuervos muy chismosos. Bueno, pues la Edda cuenta todo eso, recopila todos esas historias míticas. Pero como ustedes han de saber, los antiguos germanos eran unos salvajes que pues se la pasaban en la guerra y no había una tradición escrita como nosotros pudiéramos desear, o sea, no les interesaba escribir mucho. Cuando los germanos empiezan a viajar hacia Escandinavia, cuando los germanos empiezan a migrar hacia Escandinavia, y a partir de estas migraciones surgen los pueblos vikingos, parte de esta tradición mitológica se conserva, pero recibe ciertas modificaciones. En Islandia van a dar muchos de estos mitos, y en el siglo XV, un fulano llamado Snorri Sturluson y Jüngere Edda de Snorri Sturluson, ¿lo ven? Es un filólogo que hace una recopilación de todos estos mitos y los compone en un libro. Algunos los acomoda en unos versos poéticos que se conocen como, con una métrica poética que se llama escáldica. Es una métrica que funcionaba para el islandés medieval. En alguna ocasión intenté entender algo de la Edda en islandés medieval. No. El islandés es una lengua germánica latosona, difícil. Si ustedes, por ejemplo, saben alemán y empiezan a medio leer danés o sueco o noruego, medio, u holandés, medio entienden algo. El islandés es otra cosa. ¿Sí? Entonces, la escáldica es una métrica que se usa en poesía islandesa medieval.
No sé si todavía exista la escáldica en el islandés contemporáneo, no tengo idea. Pero bueno, el caso es que la Edda es esta recopilación de mitos que hace Snorri Sturluson muchos siglos después de que los germanos fueran una sociedad viva. Y estos mitos lo recopila más o menos de una manera parecida como lo hiciera Lutero. Es decir, en las comunidades en donde las personas contaban los mitos espontáneamente. El nombre de Edda, hijo, mano, esto es bien grueso, ¿eh? El nombre de Edda puede tener dos orígenes. Uno de ellos es una transformación de la palabra Oma en alemán o en lenguas germanas Oma, que es abuela. Edda sería una transformación que pudiera ser algo así como bisabuela. Las abuelas, los viejos en las aldeas, y yo pienso que en muchas de nuestras familias sucede algo así. Los viejos son quienes cuentan las historias antiguas. Por ejemplo, en la casa de nosotros, mi abuela contaba cosas sobre la revolución. Mi abuela contaba cosas sobre una epidemia que le tocó vivir de tuberculosis. Son la memoria viva de las familias y de las sociedades, los viejos. Entonces, el nombre de Edda, en tanto que bisabuela, queda muy bien. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Pero ahí les va una historia turbia y una historia denigrante y humillante del nombre de Edda. Esto lo leí hace tiempo, bastante tiempo, en un artículo de la revista germánica, de Filología Germana de la Universidad Complutense, sobre el nombre de Edda. Resulta que en el siglo XVI-XVII, los primeros filólogos daneses e islandeses que empiezan a tener contacto con el trabajo de Snorri, descubren el manuscrito de la Edda, los apuntes de Snorri, o mejor dicho, las transcripciones que hace Snorri de la Edda. Y resulta que el legajo tenía una mancha de algo que podía ser excremento de paloma, de ratón o de algún ser vivo. Entonces, por medio de unas derivaciones muy extrañas, en oído germano de latín, la palabra Edda es una forma de decir giña o excremento en latín escandinaveizado. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues pásame la caca, ¿no? Así de fácil. Esta historia me parece muy interesante porque la autora del artículo, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, si les interesa se los paso con todo gusto, se consigue en línea. La autora del artículo se mete con una serie de fuentes manuscritas de la época o de la generación inmediatamente posterior a la Edda, es decir, de 100
o 200 años después de los manuscritos de Snorri, cuando los filólogos tenían acceso directo a esos papeles. ¿De acuerdo? No sé si con esto dejo claro el tema de la Edda. Sí. Sí, profe, queda claro. Profe, una duda. ¿Cómo se escribe la palabra? ¿Es EDA o cómo se escribe? EDDA. EDA. Sí. Gracias para buscarlo. Oigan, y les voy a hacer una confesión, nomás que no le digan a nadie. Mi hija se llama Atenea. Y bendito sea Dios, no se llama Eda. Porque una de las cosas, uno de los nombres posibles de mi hija iba a ser Eda. Bendito sea Dios. Por supuesto que este nombre era factible antes de conocer toda esta historia. Pero imagínense que la pobre niña se llamara Eda. Bueno, en fin. Seguimos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la figura de Lutero, pues, vamos a entenderla, muchachos, como una especie de manifiesto sobre el tema religioso. ¿Manifiesto en qué sentido? La religión tiene implicaciones en muchos ámbitos, en muchas esferas, en muchos ambientes. ¿Sí me estoy explicando? No quiere decir que Lutero haya sido el único que haya abordado la religión en ese sentido. No, pero me parece que es una figura franca. Figura franca me refiero a que es por todos conocido el asunto de Lutero, el papel de Lutero dentro de la tradición occidental. Bien. Si les parece, bueno, pues continuamos con la ponencia. Sí, profe, claro. Ok, Bien. profe. Ahora, ustedes son de historia, me gustaría hacer una pequeña historia de este curso. La clase de ciencias de la religión, de historia de las religiones, perdón, de historia de las religiones, tengo entendido que es contemplada desde la fundación de la carrera. Cuando yo llegué a la universidad hace 15 años, mi querido amigo Ricardo León, en aquel entonces era coordinador de la carrera, y amablemente me invitó a dar una clase que batallaban mucho para encontrar profesor. En aquel entonces era obligatoria. Se llamaba Historia Mundial 2. Y esta asignatura, antes de mí, la había dado otro querido amigo, el padre Disán Vázquez Loya. Él está en Chihuahua, entonces creo que venía fines de semana o venía a dar módulos acá a Juárez. Estaba yendo y viniendo hasta que llegó un momento en que no la pudo dar. Que de hecho, si ustedes buscan en la red el trabajo de Disán Vázquez Loya, del padre Disán Vázquez Loya, es un personaje muy interesante porque él ha desarrollado muchos trabajos de historia de las religiones en el ámbito regional. Ha estudiado los misioneros de la Nueva Vizcaya, ha estudiado el tema de la evangelización en ese periodo. Él tiene un mapa religioso del estado de Chihuahua, y hasta hace poco tiempo, antes de la pandemia,
traía el proyecto de fundar una sociedad de historia y filosofía de las religiones en el estado, en la que estábamos participando gente de la Escuela de Antropología en Chihuahua, gente del seminario, gente de la UACJ. Pero bueno, pues al fin no cuajó el asunto. Esperemos que después de la pandemia esto funcione. Otro querido amigo que dio la clase de historia de las religiones en su momento fue el doctor José Luis López Ulloa, a quien me imagino que ustedes conocen. Él estuvo dando este curso antes de irse a Leiden a estudiar. No sé cuánto tiempo lo dio, pero tengo entendido que lo dio algún tiempo. Él estuvo en el seminario cuando era joven. Y bueno, pues a mí me tocó la suerte y el placer de dar esta clase todavía unos años antes de que se sacara de la currícula como materia obligatoria, y ahorita estamos retomándola como materia optativa, muchachos. Sí. Entonces, bueno, el asunto de... Y bueno, también dicho sea de paso, este curso de Historia de las Religiones, Historia y Filosofía de las Religiones, gracias al apoyo de la coordinación de la carrera de Historia, se convirtió en un seminario. Nosotros tenemos un seminario internacional de Historia y Filosofía de las Religiones hace más o menos 10 años. Era un espacio muy activo, era un espacio en el que había mucho intercambio, traíamos gente de fuera, llegamos a traer gente de la Universidad Complutense de Madrid, de la Autónoma de Madrid, nos invitaron a ir a otras universidades, a participar en coloquios. Es decir, se movía mucho el seminario. Lamentablemente ya no pudimos continuar con él, pero bueno, es parte de lo que se desarrolló paralelamente con esta clase. Y les digo, tuvo mucho que ver la coordinación de la carrera de historia. La maestra Araceli Arceo siempre apoyó mucho nuestro proyecto. Si ustedes buscan en la red, nosotros publicamos un libro hace 4 o 5 años sobre investigaciones de filosofía en el norte de México, Éranos, se llama Éranos, y recopila trabajos de filosofía o sobre filosofía en el norte del país, escritos por colegas y amigos del estado y de fuera del estado. El nombre no es gratuito. La palabra Éranos, no sé si alguien sabe de dónde viene y qué significa. No, profe. Bueno, por mi parte no. ¿Alguien sabe? Es una palabra griega, ¿no? Sí. No. Nadie sabe. No, yo no. Bueno, déjenme les enseño el libro. Miren, este es. Éranos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Alguien me puede decir, bueno, Éranos es así como íbamos y veníamos. No es eso. Éranos es una palabra griega que quiere decir banquete o comida que se compone a partir de la contribución de los comensales. Es decir, es la típica fiesta de traje.
No, pues a ti te tocó traer el aguacate, a ti te tocó traer la carne, etcétera. ¿Sí? El concepto de éranos lo tomamos de un grupo de investigación de historia y filosofía de las religiones que se funda a principios del siglo XX en Suiza. Y me imagino que algunos de sus miembros, como Mircea Eliade, el historiador y filósofo de las religiones, ustedes lo conocen. Es un grupo que trascendió muchísimo, éranos. De hecho, ese grupo se reúne cada año en la frontera entre Italia y Suiza, un lugar horrible, por cierto, hay un lago ahí, en fin. Y en esos convites, en esas reuniones, se dan conferencias sobre todo lo que tiene que ver con las religiones. No sé si exista todavía el anuario de éranos, pero me parece que hasta los 80s había un anuario en el que se publicaban trabajos relativos a las religiones. Podía ser budismo, catolicismo, magia, cábala, en fin. Era un abanico muy amplio de temas y de enfoques. Bueno, pues nosotros quisimos adoptar el nombre de éranos para nuestras publicaciones a manera también de reacción. El grupo de éranos surge buscando otros horizontes del pensamiento, de la filosofía, de las ciencias en la Europa de principios del siglo XX. Bueno, nuestra intención es más o menos parecida, ¿sí? Desde el norte de México, pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces, todo esto está involucrado en lo que se ha hecho en Historia y Filosofía de las Religiones, en la carrera de Historia, en la última década, por lo menos. Bien, ¿seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a entrar en la parte problemática del curso, que me gustaría indicarla desde un principio. Miren, a mí me parece que es fundamental que en lo individual ustedes fijen una postura personal y se la fijen a ustedes, no que la fijen públicamente, ni mucho. Bueno, si lo quieren hacer, qué bueno, si no, no es obligatorio. Que fijen una postura respecto de cómo van, o cómo entienden, mejor dicho, el tema religioso. ¿Sí? Si ustedes son ateos, si ustedes tienen una religión específica, o perdón, dije una burrada. Si ustedes pertenecen a una comunidad religiosa específica, o si ustedes tienen una creencia en Dios o en lo que le quieran llamar o como le quieran llamar, pero es un ser trascendente, estas no creencias o estas creencias van a definir la manera en que ustedes se acerquen al tema religioso. ¿Sí? No podemos hablar de una objetividad absoluta en este punto. ¿Sí? Por mucha apertura que ustedes tengan, por muchas lecturas que ustedes lleven a cabo, por mucha reflexión, por mucha distancia que se pretenda guardar, siempre va a haber una postura ante la religión, lo religioso, lo sagrado, la fe. Entonces,
es importante hacer explícita esa postura a ustedes mismos para saber en qué condiciones le van a entrar estos temas, para que ustedes lo sepan. Sí, los estudios nítidos de las religiones no existen. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, hay temas que van a estar en función de este posicionamiento que nosotros tengamos. ¿Cuáles son esos temas, muchachos? Primero que nada, la fe. No hay creencia religiosa que pueda prescindir de la fe. En próximas sesiones vamos a revisar el hecho de que hay religiones sin Dios. No toda religión involucra el concepto de Dios. ¿Sí? Pero toda religión involucra el concepto de fe. Y más que concepto, yo pienso que la fe es una actitud ante la vida. Porque podemos hablar en teoría de muchas cosas, pero la fe está perfectamente bien dimensionada, está perfectamente bien asentada en el terreno de lo vivencial. En otras palabras, la fe se vive. Bien, entonces, ¿qué entendemos y qué vivimos o no vivimos por fe? Eso me parece que es un punto esencial en este semestre. ¿Cómo le vamos a entrar a esto? 1. 2. La creencia. ¿Qué es una creencia? ¿En qué creemos? ¿Cómo creemos? ¿O cómo no creemos? Puede ser que alguien diga, bueno, es que para mí no hay creyentes, solamente hay crédulos. Perfecto. No hay problema. O sea, no nos venimos a pelear en este espacio. Lo importante es intercambiar ideas. ¿De acuerdo? También el tema de la identidad religiosa. Hay personas que se definen como parte de un grupo, de una congregación. De ahí viene el concepto de eclesia en griego. Eclesia quiere decir congregación, comunidad. ¿Sí? ¿Qué es una comunidad? ¿Cómo funciona esa comunidad a la que algunas personas pertenecen? ¿Cómo se es parte y qué significa ser parte de esa comunidad? Hace algún tiempo estaba leyendo algo de literatura de difusión del Islam. Y en esa literatura el autor decía que el Islam, a diferencia de otras religiones, es una forma de vida, completamente en desacuerdo con lo que dijo el autor. El Islam y todas las religiones, o la mayoría de las religiones, son una forma de vida, no nada más el Islam. El judío
el budista, el marxista, y más adelante les voy a explicar por qué les estoy diciendo el marxista, el cristiano de todas las denominaciones, colores y sabores que ustedes me puedan mencionar, y por supuesto el musulmán, no dejan sus creencias los fines de semana, las vacaciones o cuando hay puente. No, no. La religión está presente en todos los ámbitos. La religión, lo mencionábamos la sesión pasada, si no me equivoco, la religión tiene una postura y tiene algo que decir sobre cualquier cosa que involucre la vida del hombre. ¿Sí? ¿A poco los budistas tienen una postura sobre la robótica? Claro que la tienen. Por supuesto que la tienen. ¿Sí? ¿A poco los testigos de Jehová tienen una postura sobre los extraterrestres? Claro que la tienen. ¿Sí? Algunas personas tienen el prejuicio de que las personas religiosas necesariamente son crédulas e ignorantes. Sí, hay personas crédulas e ignorantes en todas las comunidades religiosas, pero también hay gente muy abusada. Como también hay gente muy crédula e ignorante que tiene títulos universitarios, y hay gente muy inteligente que tiene títulos universitarios. Sí, la religión es parte de lo humano. La estadística dice que hay de todo en todos lados. Así es. La campana de Gauss dice que en toda probabilidad existe excepciones o hay inclusiones de cualquier tipo de variante. Así es, Gaddafi. Y bueno, esto también, qué bueno que usted menciona el tema estadístico, esto también lo podemos llevar al tema moral. Es decir, una persona religiosa no es necesariamente una persona hipócrita, mala o buena. Hay de todo. ¿Sí? Bien. Entonces, con lo que tiene que ver con la identidad, es algo que vamos a tener que reflexionar. ¿En qué condiciones se construye la identidad religiosa? Que también puede ser una identidad comunitaria o puede ser una identidad personal o puede ser una identidad personal. ¿Sí? Porque hay personas que dicen, bueno, yo soy mormón o yo soy luterano o yo soy chiita. Y sí, el canon y la doctrina y el dogma dice esto y está muy bien, pero yo prefiero ejercer mi fe de una manera más personal y eso define mi identidad como creyente. ¿Está bien? En materia religiosa, muchachos, yo prefiero no opinar de nada. Hay creencias religiosas y las creencias religiosas son una cuestión sumamente íntima de las personas y cada quien sabemos por qué las tenemos o por qué no se tienen. A mí me parece que una de las cosas más irrespetuosas que se le puede hacer a una persona es intentar convencerla de no creer o de creer en algo. ¿Sí? ¿A poco crees en esas cosas? ¿Ah, caray? O sabes que el Señor me dijo que viniera a decirte, dile al Señor que se vaya al demonio junto contigo. ¿Sí? En lo personal a mí me parece una falta de respeto intentar convencer a alguien o intentar ser convencido por alguien. El ámbito de lo religioso es algo sumamente íntimo de lo que no se debe opinar. Eso pienso yo. Bien. ¿Seguimos?
Sí, profe. Seguimos. Sí, profe. Otra cuestión sobre la que hay que reflexionar, muchachos, y es un tema al que hay que entrarle y hay que tener un posicionamiento, es lo que entendemos como el ámbito sobrenatural o el ámbito trascendente. La religión nos vincula con algo que nos supera, con algo que está más allá de nosotros. Por eso les digo lo sobrenatural o lo trascendente. Hay religiones sin Dios que hablan de aquello que trasciende al individuo, que está más allá, que lo supera y lo integra a la totalidad o a una esfera de realidad. Consta que no estoy aquí hablando ni de milagros ni de nada en este aspecto trascendente, una esfera que le da plenitud al individuo. Pienso, por ejemplo, en el contexto del marxismo. Cuando los marxistas hablan de la colectividad, cuando hablan de la sociedad comunista, esa sociedad, esa suma de individuos, de proletarios, hacen trascender al individuo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, cuando hablamos de las entidades, del ámbito sobrenatural, estamos hablando en muchos casos de una realidad que es diferente a la realidad mundana que nosotros conocemos. Es decir, supera el ámbito de lo cotidiano, de lo perecedero, está mucho más allá. Tiene reglas diferentes. En muchos casos, las comunidades religiosas hablan de que esas reglas son misteriosas para el creyente. Es decir, los designios de Dios, la manera en que Dios opera, son incomprensibles, son ininteligibles para los mortales. Ya suficiente es saber con que Dios existe. Ya lo demás entra en el ámbito de lo mistérico, de lo misterioso, de lo que es incomprensible para el ser humano. No nos da la cabeza para eso. ¿Sí? Aristóteles decía que Dios, y esta idea la retoman cristianos y musulmanes, de alguna u otra manera. Dios es el único ser que puede pensar en sí mismo, porque nadie tiene los alcances que la mente divina. En otras palabras, nadie puede comprender a Dios más que él mismo. ¿De acuerdo? Hay muchas religiones que parten de esto. Entonces, en este sentido, muchachos, es importante también fijar una postura. Es decir, es perfectamente válido que alguien diga, a ver, a mí esto me parece una aberración. A mí me parece un engaño esto. Está bien. Nada más que hay que dejar muy clara esta actitud cuando se están estudiando religiones. Entonces, ¿para qué estudiar religiones si no se creen ellas? Estamos estudiando religiones, no estamos estudiando doctrina, ¿verdad? Bien. ¿Seguimos? Sí, profe.
parte del pensamiento teísta, es decir, el pensamiento que involucra la creencia en Dios, parte del pensamiento teísta involucra una estructura teleológica para interpretar la realidad. ¿Qué quiere decir la estructura teleológica? Todo tiene un fin establecido por Dios. Me imagino que ustedes han oído la afirmación, todo pasa por algo o Dios sabe por qué hace las cosas. Sí, profe. Esto, y también lo tengo que hacer con mucho cuidado para no ofender creencias. Es decir, como creyente yo creo en que Dios sabe por qué hacer las cosas. Sí lo creo. Y que todo tiene un propósito, sí, pero como parte de este mundo, una cosa es que lo crea y otra cosa es que lo acepte pasivamente. ¿Sí? Me asaltaron en la calle. Bendito sea Dios porque Él sabe por qué hace las cosas. ¿No? ¿Sí? Oh, qué maravilloso. El gobierno en turno cometió otra estupidez como la que acostumbra hacer. Dios sabe por qué hace las cosas. No. Desde una perspectiva lógica, argumentar, todo pasa por algo, es argumentar de manera falaz. ¿Sí? No todo se reduce al análisis lógico de las cosas, así como todo no se puede reducir a una fe sin más. Entonces, el pensamiento religioso, teísta sobre todo, tiene una estructura teleológica en la que todo pasa, todas las causas de las cosas, de los procesos, nos remiten a un proyecto divino. Sí. Pero esto hay que hacerlo compatible al mundo de carne y hueso. Bueno, pues va a ser otra cosa que vamos a revisar. ¿Seguimos? Una cosa, Sí. mencionó que esta filosofía teleológica está relacionada con el pensamiento teísta, pero también se puede encontrar esta inclinación a creer que todo tiene un propósito en las religiones que carecen de un Dios. Sí. Qué buena pregunta. Sí. Vuelvo al tema del marxismo. ¿Qué les parece? Marx se convierte en un profeta para los marxistas. Y los seguidores de Marx, entiéndase Lenin, entiéndase Trotsky, entiéndase Mao, se convierten en una especie de profetas menores. Alguna vez me tocó escuchar a un compañero de la facultad cuyas palabras me dieron mucha ternura. Estábamos estudiando filosofía política a mediados de los 90, principios de los 90,
La caída del muro de Berlín era algo muy, muy fresco todavía. Entonces salió ahí la discusión el hecho de que, bueno, pues si Marx tenía una visión tan clara de las cosas, Marx había dicho que que Inglaterra se iba a convertir al comunismo y que a partir de ahí se iba a llegar a un comunismo internacional real. Entonces mi compañero, con los ojos llenos de esperanza, dijo, el hecho de que Inglaterra no se haya hecho comunista no quiere decir que nunca se vaya a hacer. Fíjense qué hermoso, qué bello, qué tierno. Eso es fe. ¿Me explico? ¿Está bien? No sé si todavía se levante todos los días preguntándose si Inglaterra ya se hizo comunista, hablando a la embajada británica en México. Oiga, ¿ya son comunistas? No. Ah, bueno, mañana le hablo. No sé, no sé. Pero hay muchas personas que hablan de una teleología marxista y de que cada cosa, la caída del muro de Berlín tuvo que haberse dado y la crisis de la Unión Soviética tuvo que haberse dado porque lo que viene tiene su fundamento en esto. ¿Sí me explico? Sí, profesor. No sé si me expliqué, Daniel. Sí, sí, está bien. Ok. En ese sentido, muchachos, es importante, pues, entender que estamos hablando de una manera de interpretar la realidad, de comprender la realidad, cuando hablamos de la teleología. ¿Sí, más o menos? ¿Podría repetir, profe? Sí, cuando hablamos de la teleología, estamos hablando de una manera de comprender la realidad. A los ojos del creyente, todo pasa por algo. Ok, está mejor, sí, ya lo entendí. Bien. Otra cuestión que hay perdón, sí. Es un ejercicio de empatización, ¿no? Claro. Sí, sí lo es. Bien. La ritualidad. ¿Qué es el rito? ¿Qué es el ritual? Bueno, en palabras llanas y simples y entendiendo que esto lo vamos a tener que trabajar mucho a lo largo del semestre, de manera preliminar les digo que la ritualidad consiste en la asignación de un significado trascendente a hechos, palabras, lenguajes, discursos, espacios que si no fueran vinculados con lo trascendente, con lo sobrenatural o con lo sagrado, no tendrían esa relevancia. Me intento explicar. Las palabras que nos sirven para comunicarnos entre nosotros cotidianamente tienen un sentido intrascendente y profano. ¿Sí?
No pasan de ahí. Buenos días. Muchachos, ¿me escuchan? Te estoy poniendo como ejemplos enunciados. ¿Sí? ¿Ya se reflejó mi pago de la inscripción del semestre? ¿Cuánto cuesta tal cosa? ¿Cómo ha estado? Es un lenguaje intrascendente. Cuando ese lenguaje, cuando esas palabras mundanas son acomodados en cierta estructura, en algunos casos tienen cierta métrica, son pronunciados en ciertas circunstancias, el lenguaje adquiere una dimensión sagrada, como es el caso, por ejemplo, de la oración. Ahí la oración adquiere una condición trascendente, sagrada. La oración se da en un contexto ritual, es decir, en un espacio en el que las cosas trascienden, van más allá de la dimensión humana, sin dejar de tener una condición mundanal. Por eso el ritual es tan importante, porque es un punto de conexión entre lo terrenal y lo sagrado o lo trascendente. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. En ese sentido, las palabras, los espacios, los materiales, los colores, los olores, los sabores, los sonidos y los silencios tienen una estructura diferente. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. De ahí que la revisión de lo ritual también sea un punto importantísimo a desarrollar en este curso, y la postura que ustedes tengan sobre esa ritualidad también es importante. Porque también podemos llegar a la conclusión, o se puede llegar a la conclusión, de que la ritualidad no es otra cosa más que una inducción psicológica del creyente. Está bien, es válido. Seguimos. Sí, profe. Otro concepto, otra esfera que va a haber que revisar es la idea de salvación. ¿Cómo se da la salvación? ¿Qué es la salvación? Así en palabrejas muy domingueras, las religiones que creen en la salvación se le llaman religiones soteriológicas. ¿Sí? Es ¿Religiones decir, qué, perdón? soteriológicas. Soteriológicas. Es decir, religiones que tienen que ver con la salvación. En griego, la palabra sotería quiere decir salvación. ¿Ok? Salvación. Bien. ¿Vamos claros? Sí.
A ver, un Sí, momento. profesor. Ok. Bien. Siguiendo con la piña, les decía de que hay religiones que no necesariamente conducen a la idea de salvación. Sí. Ir al cielo, ahora que hablaban de la Eda, ir al Valhalla, como lo pensaban los germanos y los vikingos, ir al Edén, no necesariamente es la función de todas las religiones. Hay religiones que no creen en la salvación. Y no quiere decir que sean pesimistas, ni mucho menos. Miren, muchachos, nosotros tenemos tan arraigado el pensamiento judio-cristiano ahora. Maestro, creo que se trabó, no escucho ni veo nada. Se salió de la clase. Oh, por eso. No, mentira. Sí sigue ahí, pero sí se trabó. De entrada, a mí la religión me parece un engaño y no creo en la religión. La veo con un poco o con un mucho de desprecio. Es válido. En esta misma circunstancia, me parece que la política también requiere de cierta predisposición o cierta indisposición de las personas. Hay personas que les gusta el ámbito político, interesados por el ámbito político. Y hay personas a quienes lo político de plano no los convence. Entonces, la religión y lo político, o lo religioso y lo político, me parece que comparten este elemento. Quienes no creemos en lo político, aunque nos digan lo que nos digan, prácticamente no vamos a poder entrar en esa forma de pensamiento. ¿Ya? No van a poder hacer conexión con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de realidades. Entonces, lo religioso, lo sagrado, no quiere decir que
sea un ámbito al que todo mundo le tenga que entrar con gran interés o con gran respeto. No, a mí me queda clarísimo eso. Hay personas a quienes lo religioso le repugna. Qué bueno. En ese sentido, me parece que es importante hacer consciente personalmente esa actitud para dimensionar los estudios y las reflexiones sobre lo religioso. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no quiero plantear un ámbito de objetividad, porque no es el sentido. Quiero plantear un espacio de reflexión. Punto. Bien, preguntas, dudas, objeciones, comentarios hasta aquí. Sobre el tema, bueno, sobre lo que se conversó en la clase en general, no. Pero tengo una duda sobre los archivos que subió. Sí. No sé si hay alguno que sea de manera introductoria o leemos en cualquier orden o según el que nos llame la atención o... Bueno, miren. Déjame, voy a... Bueno, hay textos, hay articulitos que son cosas que se escribieron en los últimos 10 años sobre temas religiosos, así, temas muy puntuales. Les voy a ir subiendo más cosas sobre eso. Si les interesa alguno, pues adelante. ¿Sí? Les subí una encíclica sobre la iglesia y el internet. Lo pueden leer si se les antoja. No es necesario, no es obligatorio que lo lean. ¿Sí me explico? Voy a subir es más, déjenme ver si lo puedo subir en este momento para que ya lo tengan. Hay un textito de Juan Pablo II que pudiera servirles para reflexionar. Insisto, aquí la cuestión no es convencerlos de nada, simple y sencillamente es un tema que les pudiera interesar. Aquí está, se los voy a subir. Juan Pablo II no es santo de mi devoción, pero este tipo era muy inteligente. Era un tipo que sabía pensar muy bien, que pensaba muy bien. Puedo estar yo en lo personal en desacuerdo con muchas cosas con él, pero tonto no era. Entonces, bueno, les paso este artículo, esta encíclica, la carta encíclica, por si a alguno de ustedes les interesa a manera de introducción también. Miren, el párrafo introductorio dice, tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podría ser de otro modo, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. El hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo, más se conoce a sí mismo en su unicidad. Le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La exhortación, conócete a ti mismo, estaba
esculpida sobre el dintel del templo de Delfos para testimoniar una verdad fundamental que debe ser asumida como regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse en medio de toda la creación, calificándose como hombre precisamente en cuanto conocedor de sí mismo. En fin, y sigue exponiendo. Entonces, se los puedo recomendar como una lectura como una lectura introductoria, claro que sí. ¿De acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Ok, profe. Bueno, preguntas, muchachos, dudas, comentarios. Nada. Bueno, hasta aquí lo dejamos hoy, muchachos, y nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes, profe. Nos vemos. Sí, profe. Muchas gracias. Hasta Cuídense. luego. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.